Nuri se acomodó la ropa sucia con la dignidad de quien ha sobrevivido al mundo entero y aún así mantiene la frente en alto. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y coraje mientras sostenía la mirada de Pablo, el magnate que hasta ese instante solo conocía de fotos y rumores. La multitud a su alrededor parecía no ver más que un niño desamparado, pero Pablo percibió la verdad que emanaba de ella, una honestidad que no podía comprarse ni con todo el dinero del mundo. Nuri habló con voz temblorosa pero firme. Ella me dijo que usted reconocerá el rosario. Tiene una marca en la cruz de cuando se le cayó en la casa antigua. Pablo giró la cruz con manos temblorosas. Allí estaba, la muesca que solo él y su madre conocían. Y de repente, todo el engranaje de mentiras a su alrededor empezó a crujir. El murmullo de los presentes se convirtió en un zumbido de especulaciones y murmullos frenéticos mientras los periodistas tecleaban sin descanso, intentando captar cada palabra del escándalo que se desplegaba ante ellos. Pablo sintió como su corazón se aceleraba. Cada segundo que pasaba confirmaba que aquello no era un error ni una coincidencia. Ariana, su prometida, palidecía mientras trataba de imponer control sobre la situación, pero su fachada de calma se resquebrajaba con cada mirada de incredulidad que recibía. Pablo respiró hondo, y por primera vez, sus ojos no veían la ostentosa perfección del salón, sino la realidad que Nuri traía consigo. Su madre estaba viva. Nunca vi su cuerpo, murmuró con voz baja, cada palabra cargada de determinación, mientras recordaba el ataúd cerrado, la urna sellada y los trámites realizados bajo prisas y explicaciones convenientes. La verdad comenzaba a abrirse paso, y él no dejaría que nadie la detuviera. Pablo giró la cruz lentamente entre sus dedos, como si temiera romperla y con ella la última certeza que le quedaba. Allí estaba, la pequeña muesca que solo él y su madre conocían, grabada en la madera como un recordatorio secreto de años compartidos. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, el mundo a su alrededor se desdibujaba mientras la evidencia tangible se imponía sobre la duda y la mentira. Nuri lo miraba con ojos enormes, expectantes, transmitiendo la urgencia de cada palabra que había pronunciado. Por un instante, Pablo sintió que todo su pasado, toda su vida de lujos y apariencias, se reducía a ese instante, a esa cruz marcada por un accidente insignificante, pero revelador. El rosario no era solo un objeto, era la llave que abría la puerta a la verdad que había estado escondida durante meses. Cada respiración se volvió consciente, cada sonido del salón se desvaneció ante la evidencia que sostenía en sus manos. El murmullo de la multitud se transformó en un zumbido ensordecedor, como una tormenta que arrastraba la calma del salón hacia la incertidumbre. Los periodistas, con cámaras y teléfonos, escribían frenéticamente mientras el eco de lo inesperado se propagaba entre los invitados, mezclando horror, incredulidad y curiosidad malsana. Pablo sintió como el peso de la atención se volvía tangible, como si cada mirada de la multitud evaluara su reacción, midiera su incredulidad o su miedo. Nuri, a su lado, mantenía la mirada firme, y él comprendió que la fuerza de la verdad podía más que cualquier fachada social. Ariana intentaba imponerse, moviéndose entre los asistentes con gestos torpes y palabras vacías, intentando recuperar control sobre lo incontrolable. Cada segundo se estiraba, cargado de tensión, y el salón entero parecía contener la respiración mientras Pablo procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. La evidencia estaba allí, irrefutable, y nada ni nadie podría ignorarla. Ariana sentía que la situación se le escapaba de las manos. Su rostro pálido y tenso reflejaba un terror que iba más allá de la simple vergüenza social. Era el miedo de quien sabe que sus secretos han sido descubiertos. Cada palabra de Pablo resonaba como un golpe que quebraba la frágil construcción de su mundo. Intentó intervenir, susurrar explicaciones, maquillar la mentira con excusas improvisadas, pero la fuerza de la verdad era imparable. Nuri la miraba con la inocencia afilada de quien conoce la diferencia entre la falsedad y la honestidad, y Pablo percibió ese contraste con claridad devastadora. La sala parecía haberse encogido, cada asistente atrapado en la tensión,
mientras la incertidumbre y la sorpresa se mezclaban en el aire como un relámpago suspendido. Ariana respiraba con dificultad, y por primera vez, el control que había ejercido sobre la vida de Pablo se desvanecía ante la evidencia que se negaba a desaparecer. Pablo, esto es una locura. Tu madre fue incinerada. Tenemos el certificado. Tenemos las cenizas, gritó Ariana, elevando la voz con desesperación mientras intentaba imponer su versión de la realidad. La sala pareció congelarse en ese instante. Los murmullos cesaron por un segundo y todos los ojos se posaron en Pablo, esperando su reacción. La afirmación sonaba definitiva, implacable, y debía romper cualquier atisbo de esperanza. Pero Pablo no reaccionó con ira ni incredulidad inmediata. Un escalofrío recorrió su espalda y su mente comenzó a revisar cada recuerdo reciente. La tensión era palpable, y mientras Ariana hablaba, él notó pequeños gestos, microexpresiones que traicionaban una verdad oculta. Cada palabra de ella parecía cargada de convicción, pero detrás de la fachada se percibía algo más, la urgencia de sostener una mentira que se desmoronaba con cada segundo. Pablo respiró profundo, dejando que el silencio se convirtiera en su escudo antes de responder. Pablo la miró con detenimiento y, por primera vez, vio algo en los ojos de Ariana que no era amor ni ternura, era miedo profundo, calculador, la clase de miedo que surge cuando alguien teme ser descubierto. Su maquillaje de novia perfecta, su sonrisa ensayada, todo se derrumbaba en un instante bajo la luz cruda de la verdad. Cada gesto que había confiado a su alrededor cobraba ahora un matiz siniestro, y Pablo lo percibió con claridad devastadora. La multitud seguía expectante, pero él solo veía a Ariana, atrapada entre la mentira que construyó y la evidencia que Nuri traía con valentía. La escena era más que un conflicto, era un enfrentamiento silencioso entre la verdad y la manipulación, un duelo de voluntades donde solo uno podía salir ileso. En ese momento, Pablo supo que nada sería igual, y que debía actuar con precisión. Nunca vi su cuerpo, dijo Pablo en voz baja, cada palabra resonando con una fuerza que hizo temblar la certeza de los presentes. La frase cortó el aire del salón, lenta, precisa, y obligó a Ariana a retroceder mentalmente ante la contundencia de la declaración. Recordó con claridad el ataúd cerrado por recomendación médica, la prisa de los trámites funerarios, organizados meticulosamente por Ariana y la doctora Beltrán, y la urna sellada que todos asumían contenía las cenizas. Cada recuerdo se alineó con la evidencia que Nuri traía consigo, revelando la incoherencia en la versión oficial. La mentira, cuidadosamente tejida, comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. Pablo no gritó, no hizo escándalo, simplemente se mantuvo firme, dejando que el peso de su silencio y la precisión de sus palabras revelaran la magnitud de la traición. Cada respiración era un recordatorio de que la verdad estaba al alcance de sus manos. Nuri dio un paso adelante, rompiendo la barrera invisible que separaba su mundo del de Pablo. Sus ojos brillaban con una determinación que desafiaba la autoridad y la incredulidad a su alrededor. Con voz cargada de urgencia, pronunció las palabras que debían cambiarlo todo. Ella dice que lo espera, que reza por usted y que toca música en su cabeza para no olvidar quién es. El murmullo del salón se apagó. Los presentes comprendieron que aquello no era un simple niño perdido hablando al azar. Cada sílaba transmitía la vivacidad de la verdad que Nuri había venido a entregar. Pablo sintió como un peso invisible, que durante meses lo había mantenido atrapado en la confusión, se levantaba lentamente. Esa confesión, pura y directa, era más potente que cualquier documento o certificado. La voz de Nuri tenía el poder de despertar la certeza dormida en su interior y transformar la duda en acción inmediata. Esa mención a la música fue el golpe final para el escepticismo de Pablo. Nadie, fuera de la familia, sabía que la música era el refugio secreto de su madre, el hilo invisible que la mantenía viva incluso en los peores momentos. La referencia de Nuri era un disparo directo a su memoria, evocando imágenes de su madre tocando melodías suaves para calmar el alma, para mantener la esperanza intacta.
Cada nota imaginaria que Nuri mencionaba era un puente entre el pasado y la verdad del presente. Pablo comprendió que las mentiras que lo habían rodeado estaban tejidas con cuidado, pero no podían ocultar lo esencial. Ella vivía, y su presencia resonaba en cada gesto y recuerdo que Nuri traía consigo. La incredulidad cedió, dando paso a una determinación fría y clara. Debía encontrarla, sin importar los obstáculos, sin importar los riesgos. La música había señalado el camino y él lo seguiría sin vacilar. ¿Dónde está ella?, preguntó Pablo con la voz contenida, cargada de urgencia. Cada segundo contaba, y su mirada buscaba desesperadamente en Nuri alguna pista concreta, un punto en el mapa que pudiera guiarlo hacia su madre antes de que el tiempo se consumiera en manos ajenas. Su corazón latía acelerado, mezclando miedo y rabia. El bullicio a su alrededor parecía apagarse mientras su mente se concentraba únicamente en la niña, en su relato y en la posibilidad de salvar a la mujer que había sido arrebatada de su vida. Cada gesto de Nuri, cada titubeo, parecía un mensaje codificado de supervivencia. Pablo necesitaba esa información, no podía permitirse un paso en falso. Cualquier retraso podía costarle la oportunidad de reencontrarse con su madre. La tensión se acumulaba en el aire, invisible pero palpable, mientras todos esperaban su siguiente movimiento. Debe darse prisa. Unos hombres la estaban vigilando, susurró Nuri, con los ojos abiertos y brillantes de miedo. Su voz era apenas audible, temblando bajo la presión de la situación, pero el mensaje no podía ser más claro. La inocencia de la niña se mezclaba con la gravedad de la verdad que llevaba consigo. Cada palabra era un recordatorio de que el peligro era real, tangible y cercano. Pablo absorbió la información como un golpe directo al estómago. Esto no era un simple abandono ni un descuido de la vida. Había alguien orquestando cada movimiento para mantener a su madre oculta. Su mente se volvió un radar, evaluando posibles rutas, salidas y riesgos. La urgencia de Nuri era contagiosa, y Pablo comprendió que cada segundo perdido podía ser fatal. No había margen para dudas ni indecisiones. La mención de hombres vigilando encendió una alarma en la mente de Pablo. La situación se transformaba de tragedia a conspiración. No era un simple abandono ni una casualidad cruel. Alguien había planeado cuidadosamente mantener a su madre fuera de su alcance, y las piezas empezaban a encajar en un patrón inquietante. Cada gesto de Ariana y cada decisión tomada durante los meses previos cobraban ahora un nuevo significado, y la sospecha se convertía en certeza. Pablo sintió como la adrenalina recorría sus venas, endureciendo su resolución. No era el momento de esperar ni de confiar en la burocracia. Debía actuar de inmediato, moverse con precisión y astucia, enfrentando un enemigo invisible que ya estaba preparado para resistirse a cualquier intento de rescate. Se puso de pie con un movimiento firme, guardando el rosario en el bolsillo interior de su saco, cerca del corazón. Cada cuenta era un recordatorio de la conexión con su madre, un amuleto que ahora se convertía en símbolo de determinación. Sus ojos se encontraron con los de Ariana, y en ese instante apareció una frialdad nueva, calculadora y desconocida. No era miedo ni duda lo que transmitía, sino la fuerza de alguien que había sido traicionado y estaba listo para confrontar cualquier obstáculo. Pablo comprendió que la batalla recién comenzaba, y que la emoción debía transformarse en estrategia. Nada ni nadie podría interponerse entre él y la verdad que necesitaba descubrir. El evento se terminó, anunció al micrófono, dejando caer el aparato con un golpe seco que retumbó en los parlantes, marcando un punto final a la farsa que Ariana había sostenido durante meses. La multitud quedó desconcertada, confundida y expectante, mientras el eco de sus palabras resonaba en las paredes del salón. Pablo no buscaba aplausos ni comprensión, solo despejar el camino para seguir adelante. Cada paso que daba estaba cargado de decisión, eliminando cualquier obstáculo simbólico que pudiera ralentizar su misión. El golpe al micrófono fue más que un acto físico. Era la declaración de guerra silenciosa contra la mentira que había mantenido cautiva a su madre. Caminó hacia la salida con Nuri, siguiéndolo a unos pasos de distancia. La niña pequeña con los ojos brillantes de determinación y miedo mezclados.
La multitud se apartaba a su paso, como las aguas del Mar Rojo, dejando un corredor que Pablo utilizó sin vacilar. Cada mirada, cada susurro a su alrededor desaparecía frente a la urgencia de la misión. Afuera, la noche fría golpeó su rostro, despejando la bruma de confusión y preparando el terreno para la búsqueda que estaba a punto de comenzar. Nuri caminaba firme, segura de que su mensaje había sido escuchado, mientras Pablo sentía que cada segundo perdido podía decidir el destino de su madre. La acción debía ser inmediata y precisa. No había vuelta atrás. Al salir del hotel, el aire frío de la noche golpeó el rostro de Pablo como un despertar brutal. La bruma de confusión que lo había mantenido paralizado durante meses se disipó de golpe. La mente se le enfocó en una sola misión: encontrar a su madre antes de que fuera demasiado tarde. Cada respiración helada le recordó que el tiempo no estaba de su lado, y que cada segundo perdido podría convertir la esperanza en desesperación. Sus ojos recorrieron la calle oscura, buscando rutas, posibles escondites y señales de peligro. La ciudad nocturna, antes un paisaje familiar, se transformó en un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía ser calculado con precisión. Pablo sintió como la urgencia de la búsqueda lo empujaba hacia adelante, decididamente, sin mirar atrás. Ariana corría tras él con los tacones resonando en el pavimento como un eco desesperante. Sus gritos de excusas y súplicas se perdían en el viento frío de la noche, arrastrados por la indiferencia de Pablo y la urgencia que lo consumía. Cada paso que daba ella parecía inútil, una súplica vana contra una determinación que nada podía detener. La sombra de sus tacones sobre la acera simbolizaba la farsa de su mundo perfecto, ahora rota y expuesta. Pablo avanzaba, consciente de que cada segundo contaba, mientras Nuri, a su lado, lo observaba con la mezcla de miedo y confianza que solo un niño puede transmitir en situaciones extremas. No puedes irte así, es nuestra reputación, chillaba Ariana, aferrándose a lo único que realmente le importaba: su estatus, su imagen pública, su mundo de apariencias cuidadosamente construido. Cada palabra caía con fuerza, intentando retenerlo, pero para Pablo era solo ruido. La reputación, el brillo social, los aplausos vacíos, nada de eso podía compararse con la vida y la seguridad de su madre. Mientras Ariana gritaba, su figura parecía encogerse bajo el peso de su propia mentira, su desesperación más por perder control que por el daño real causado. Pablo se detuvo junto a su auto de lujo, con la respiración contenida y la mirada firme. Abrió la puerta trasera para que Nuri subiera primero, asegurándose de que la niña estuviera a salvo antes de cualquier acción impulsiva. Luego se giró lentamente, enfrentando a Ariana por última vez. Sus ojos reflejaban una mezcla de desapego y resolución. No había rastro de miedo ni de duda, solo determinación pura y un mensaje claro: su misión era más importante que cualquier mentira, traición o manipulación. Mi reputación no vale nada si mi madre está viva y sufriendo en un basurero mientras yo bebo champán. Le espetó Pablo con una rabia tranquila pero devastadora, que caló en cada palabra como un golpe silencioso pero demoledor. Ariana quedó paralizada, sin saber qué responder. Sus argumentos de estatus y apariencia se desmoronaban frente a la fuerza de un hijo decidido a rescatar la verdad y proteger lo único que realmente importaba. Pablo sabía que no habría vuelta atrás. Su vida, sus decisiones y su futuro se alineaban ahora con la urgencia de salvar a su madre, y cualquier otra cosa era irrelevante. Ariana se quedó helada en la acera, como si el frío nocturno hubiera congelado también sus planes y ambiciones. Observó cómo el auto de lujo arrancaba lentamente, llevándose consigo al hombre que representaba su futuro cuidadosamente calculado, su seguridad y su mundo de privilegios. Cada metro que el vehículo avanzaba era un recordatorio brutal de que había perdido el control por completo. La ciudad nocturna, iluminada por luces amarillentas y escaparates vacíos, se convirtió en un escenario que reflejaba la caída de su imperio de apariencias. Sus tacones resonaban contra el pavimento mientras su desesperación se mezclaba con la impotencia. Intentó gritar,
pero sus palabras se perdieron en el viento helado. Cada segundo que Pablo y Nuri se alejaban, la realidad se asentaba con fuerza. El hombre que creía tener a su merced ahora elegía proteger la verdad por encima de cualquier convenio social. Y no había regreso posible. Dentro del vehículo, el silencio era casi absoluto, denso como una cortina que envolvía a los pasajeros. Solo se escuchaba el zumbido constante del motor, interrumpido por la respiración agitada de Nuri. La niña miraba maravillada cada detalle del interior, desde la suavidad del cuero hasta el brillo de los controles del tablero. Sus ojos se abrían con asombro, mezclando miedo, incredulidad y una chispa de esperanza que parecía imposible en medio de la confusión reciente. Cada movimiento de Pablo al volante la hacía sentirse más segura, como si su determinación pudiera trasladarse a ella. La tensión de la noche parecía disminuir ligeramente dentro del auto, reemplazada por una sensación de resguardo y cuidado. Para Nuri, el mundo exterior podía ser un lugar hostil, lleno de sombras y mentiras, pero dentro de aquel espacio cerrado, la sensación de estar acompañada por alguien que realmente entendía la importancia de su mensaje le daba fuerzas inesperadas. Pablo conducía con los nudillos blancos sobre el volante, cada músculo de su cuerpo tenso mientras repasaba mentalmente los últimos meses, buscando grietas, incoherencias y secretos que pudieran explicar el misterio que lo había consumido. Cada recuerdo, cada reunión, cada gesto de Ariana y de la doctora Beltrán era analizado con precisión quirúrgica. Sentía la urgencia de anticipar movimientos, de prever obstáculos y trampas que pudieran amenazar la seguridad de su madre. El rugido del motor y el viento nocturno golpeando las ventanillas solo amplificaban su concentración. Para él, no había margen de error. Cualquier paso en falso podía significar perder la pista más crucial. Mientras miraba el camino oscuro, Pablo comprendía que la traición no siempre se manifiesta en grandes gestos. A veces, está oculta en los detalles cotidianos, en la manipulación silenciosa, en los papeles que parecen rutinarios. Ahora, el pasado y el presente se entrelazaban en una misión clara: rescatar a quien más amaba antes de que fuera demasiado tarde. ¿Tienes hambre?, preguntó Pablo de repente, rompiendo el silencio con una voz firme pero cargada de preocupación. Al mirar a Nuri, se dio cuenta de que la niña probablemente no había comido en días, concentrada únicamente en la urgente tarea de transmitir el mensaje que podía cambiarlo todo. Su pregunta no era un simple gesto de cortesía, era un recordatorio de que la supervivencia física también importaba, y que la valentía de Nuri no podía sostenerse sin fuerza. La niña bajó la mirada, procesando la oferta mientras un torbellino de emociones cruzaba su rostro: miedo, gratitud, incredulidad. Para Pablo, el gesto era pequeño, pero cargado de humanidad en medio de la tensión que los rodeaba. A través de aquella simple pregunta, establecía un vínculo silencioso de protección y confianza, un recordatorio de que, aunque el mundo exterior fuera hostil y traicionero, dentro del auto podía existir un espacio seguro, donde la prioridad era cuidar a quien llevaba consigo la verdad más valiosa. Nuria sintió tímidamente, sin atreverse a tocar la tapicería de cuero ni moverse más de lo necesario. Sus manos temblorosas permanecían en su regazo, como si pidiera disculpas por existir, por haberse atrevido a aparecer en un mundo que parecía diseñado para ignorarla. Cada movimiento de Pablo al volante la hacía sentirse más protegida, pero la cautela permanecía, grabada por los años de abandono y desconfianza. La niña estaba consciente de que la comida no era solo una necesidad física, era un símbolo de cuidado, de alguien que había decidido apostar por ella sin condiciones. Sus ojos brillaban con una mezcla de timidez y esperanza, y por un instante, la tensión de la noche se suavizó, reemplazada por la sensación de ser realmente vista y escuchada. Para Pablo, ese gesto pequeño de Nuri era un recordatorio de por qué cada riesgo valía la pena. Proteger a quien representaba la verdad y la memoria de su madre era ahora su única prioridad. Pablo desvió el auto hacia un autoservicio, consciente de que Nuri necesitaba recobrar fuerzas antes de continuar con la misión que ahora los unía. Observó cómo la niña se sentaba con hambre contenida,
sus ojos iluminados por la emoción de recibir comida caliente. Cada bocado era devorado con gratitud, como si aquel gesto simple representara un oasis de normalidad en medio del caos de la noche. Pablo se sorprendió al notar la rapidez con la que desaparecían los sándwiches y jugos. No era solo hambre física, sino un hambre de seguridad, de cuidado humano, que durante demasiado tiempo había sido ignorada. Mientras la observaba, sintió un nudo en la garganta, un recuerdo punzante de su propia infancia y de la fragilidad de quienes no tenían protección. Por primera vez, la misión y la humanidad se encontraban en un solo instante, y Pablo entendió que proteger a Nuri era también proteger la esperanza de su madre. Gracias, Señor, dijo Nuri con la boca llena, mientras sus ojos brillaban de reconocimiento y alivio. Pablo la miró con atención, notando cómo la pequeña mezclaba gratitud con una reverencia natural que iba más allá de las palabras. Doña Adela siempre decía que usted era bueno, que tenía el corazón noble, agregó Nuri entre bocado y bocado, y esas palabras golpearon a Pablo con una fuerza inesperada. No era un simple elogio, era un recordatorio de su madre, de su legado, de la bondad que había guiado a su familia durante años. En ese instante, la promesa de protección se convirtió en un pacto silencioso. Pablo comprendió que su responsabilidad no se limitaba a rescatar a alguien. Se trataba de honrar la memoria de doña Adela y de asegurarse de que la inocencia y la confianza de Nuri no fueran traicionadas. La conexión entre ellos era frágil, pero intensa, y llenaba el auto de un silencio cargado de propósito. Pablo sintió una mezcla de esperanza y culpa corrosiva que le recorrió todo el cuerpo. Cada bocado que Nuri devoraba con avidez lo hacía recordar cómo había aceptado la muerte de su madre demasiado rápido, confiando ciegamente en quienes lo rodeaban, dejando que la vida siguiera mientras se asentaba en la mentira. Ahora, sentado al volante, comprendió que había subestimado la fuerza de la verdad y la astucia de quienes podían manipularlo. La inocencia de Nuri era un recordatorio doloroso de que no todo estaba perdido, pero que había fallado como hijo y guardián de su legado familiar. Cada gesto de la niña, cada sonrisa tímida mientras se limpiaba las manos con la servilleta, le recordaba que el tiempo para lamentaciones había terminado, había que actuar, y actuar con rapidez y precisión. La culpa era pesada, pero servía como combustible para la determinación que ahora lo impulsaba. La noche se extendía frente a ellos, oscura, silenciosa y llena de incertidumbre. Las luces amarillas de la ciudad se reflejaban en el asfalto húmedo, creando sombras que parecían acecharlos en cada curva. Pero por primera vez en mucho tiempo, Pablo sentía que tenía un propósito claro y vital, la búsqueda de su madre. Cada decisión que tomara en los próximos minutos podría ser crucial, y eso le daba una claridad que nunca había experimentado en su vida de lujos y privilegios vacíos. Nuri, sentada junto a él, parecía percibir la misma urgencia. Su respiración contenida, su mirada fija en el parabrisas, lo recordaba que no estaba solo, que había alguien que dependía de su fortaleza y astucia. La incertidumbre dejaba de ser un enemigo paralizante. Se convertía en un reto, un impulso que encendía su instinto protector y la necesidad de justicia. No regresaría a su Penthouse. Esa noche, mientras la ciudad dormía ajena a los secretos que guardaba, Pablo entendió que su vida de lujos, reuniones y compromisos vacíos había terminado. No había vuelta atrás, empezaría la búsqueda de la verdad, sin importar a quien tuviera que enfrentar, manipular o incluso destruir. Cada decisión anterior que lo había hecho confiar en las apariencias se desvanecía ante la urgencia de proteger a su madre y a Nuri. Su corazón latía con fuerza, impulsado por la mezcla de rabia, miedo y determinación. Sabía que los próximos pasos serían peligrosos, que podría encontrarse con enemigos escondidos bajo rostros conocidos, pero no había elección. La verdad y la justicia eran más valiosas que cualquier reputación. Esa noche, la ciudad oscura se convirtió en su territorio, y Pablo, lejos de la comodidad de su Penthouse, se convirtió en un hombre dispuesto a todo para salvar lo que realmente importaba. Pablo giró en la primera calle oscura, dejando atrás los ruidos de la ciudad y adentrándose en un barrio que olía a abandono y secretos.
Su mente repasaba cada detalle, conversaciones escuchadas, movimientos sospechosos, nombres mencionados con cuidado para que él no los entendiera. Cada luz apagada parecía un ojo vigilante, y cada sombra, una amenaza potencial. Nuri lo observaba con ojos grandes, sabiendo que estaba entrando en un territorio peligroso, pero confiando plenamente en él. La tensión era palpable. El silencio del auto era solo un velo que escondía la alerta constante de Pablo. Cada semáforo en rojo se sentía como una pausa tensa en una partida de ajedrez mortal. Cada esquina podía revelar un indicio o un enemigo. Su determinación se fortalecía con cada metro recorrido. Nada lo detendría hasta encontrar a su madre y deshacer la red de mentiras que había corroído su vida. El primer indicio llegó en una esquina poco iluminada, donde un hombre desconocido parecía observar los movimientos del barrio con atención exagerada. Pablo redujo la velocidad, midiendo cada detalle, la forma en que sostenía el periódico, el modo en que sus ojos se movían hacia la calle, la cautela con que revisaba los techos. Nuri se aferró a su asiento, percibiendo la tensión que se apoderaba de Pablo. Sin mediar palabra, él comprendió que aquel hombre no era casualidad, era un vigilante, un peón de los que habían mantenido oculta a su madre. La adrenalina le recorrió el cuerpo. La certeza de que estaban cerca de la verdad se mezclaba con el miedo de un enfrentamiento inevitable. Pablo apretó los puños sobre el volante, respirando profundamente para controlar la urgencia, y recordó que cada paso debía ser calculado, porque un error podía costarles la vida a ambos. Avanzaron por callejones angostos, donde los edificios oscuros y descuidados parecían conspirar con la noche. Pablo seguía cada rastro, cada detalle que pudiera indicar la presencia de su madre. La sensación de peligro crecía con cada paso. La ciudad parecía cobrar vida propia, susurrando secretos que solo él podía descifrar. Nuri permanecía silenciosa, pero sus manos temblorosas delataban su miedo. Pablo la miró y vio reflejada su propia vulnerabilidad de niño, la mezcla de incertidumbre y necesidad de protección. No había margen de error. Cada decisión era crítica, cada giro, un posible escape o trampa. Su experiencia y astucia se combinaron para crear un instinto casi sobrenatural, guiando el auto con precisión mientras escudriñaba ventanas, portones y sombras. Sabía que la búsqueda no sería sencilla, la mentira estaba bien construida, los enemigos preparados, pero también sabía que mientras Nuri confiara en él, tendría la fuerza para enfrentarlo todo. De repente, un sonido metálico resonó desde un edificio cercano, haciéndolo saltar. Pablo frenó en seco, los frenos chirriando, y escuchó como alguien corría detrás de ellos. La adrenalina lo inundó. Su instinto protector lo obligó a evaluar rápidamente la situación. Nuri se encogió, sus ojos llenos de miedo y expectativa. «Tranquila, estoy contigo», susurró Pablo, más para sí mismo que para ella. Reconoció la familiaridad del sonido. Era el tipo de movimiento que alguien vigilante y nervioso haría, un indicio de que estaban cerca de algo importante. Su corazón latía a 1000 por hora, cada segundo contaba. La ciudad dormía ajena, pero ellos se encontraban en el epicentro de una historia que nadie contaría. Pablo ajustó el retrovisor, observando la silueta de un hombre desaparecer en la penumbra, y entendió que aquel era solo el comienzo de una red que tendría que desentrañar pieza por pieza. Pablo condujo hacia un almacén abandonado en las afueras del barrio, siguiendo pistas que parecía que solo él podía conectar. Cada rótulo gastado y cada ventana rota era un fragmento de información. Alguien estaba ocultando algo valioso, y él lo descubriría. Nuri lo miraba con atención, susurrando preguntas que él no respondió, porque sabía que cada palabra podría delatar su posición. La tensión crecía con cada metro. El aire se sentía denso, cargado de polvo y misterio. Pablo bajó la velocidad, tomando nota de cada sombra que se movía con sospecha. Su determinación era ahora férrea, no descansaría hasta encontrar a su madre. La noche se cerraba sobre ellos, pero su resolución brillaba más fuerte que cualquier luz de la ciudad. Todo lo que había creído imposible se transformaba en un plan tangible.
y cada paso los acercaba a la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Pablo entró a la sala con cuidado, consciente de que Nuri estaba exhausta. Le indicó con voz suave que podía recostarse en el enorme sofá de cuero, mientras él sacaba de un armario una manta gruesa y cálida. La niña se acurrucó en ella, encogiéndose como si quisiera desaparecer del mundo por un instante. Sus párpados pesados caían lentamente mientras el frío de la noche se disipaba bajo la tela suave. Pablo la observó unos segundos, su corazón lleno de una mezcla de ternura y urgencia. Sabía que ella había arriesgado todo para entregarle un mensaje que cambiaba su vida, y que cada minuto de descanso contaba. El simple acto de arroparla se sintió como una promesa silenciosa: no permitiría que nada malo le sucediera mientras estuviera bajo su cuidado, y haría lo que fuera necesario para protegerla y cumplir la misión que lo había llevado hasta ese momento. Mientras Nuri caía rendida entre los cojines, respirando lentamente, Pablo se dirigió a su despacho. La habitación tenía un aire solemne, muebles de madera maciza, paredes forradas de estantes con libros y archivos, y un escritorio de cuero que parecía absorber la luz de la lámpara. Allí guardaba los documentos más importantes, los que habían definido su vida y sus decisiones. Cada objeto parecía un testigo silencioso de su poder, pero ahora, en la calma relativa de la noche, Pablo lo veía como un lugar donde la verdad debía emerger. Se sentó en la silla giratoria, encendió la lámpara con un clic que resonó más fuerte que cualquier otra cosa en la casa y respiró profundo. Era momento de confrontar los hechos, de enfrentarse a las pruebas que habían sido maquilladas con mentiras y de hallar la verdad sobre la supuesta muerte de su madre. Con las manos temblorosas, Pablo abrió el expediente médico de Adela Velarde. Cada página tenía un peso distinto: certificados, resultados de pruebas, autorizaciones y notas médicas. Recordó los días oscuros en que había firmado papeles sin leerlos, guiado únicamente por el dolor y la angustia, confiando en quienes aseguraban actuar en nombre de su madre. Ahora la ironía lo golpeaba como un puño. Había confiado ciegamente mientras alguien manipulaba la historia detrás de su espalda. Pablo repasó cada detalle, cada fecha, cada rúbrica. Buscaba incoherencias, pequeñas grietas que revelaran la falsedad. La tensión en el aire era palpable, y cada hoja que pasaba por sus manos lo acercaba a la certeza de que lo que le habían dicho era un fraude. La verdad de Adela Velarde no estaba enterrada, y él estaba decidido a sacarla a la luz. Sin importar el precio, encendió la lámpara de escritorio, la luz cálida iluminando su rostro y arrojando sombras largas sobre la caoba pulida. Con cuidado, sacó la carpeta con el nombre de Karina Velarde, sintiendo un peso físico que le oprimía el pecho. Ver su nombre escrito en la portada era un recordatorio brutal de la mujer que creía perdida. Pablo no podía permitir que el dolor nublara su juicio. Cada documento contenía piezas de un rompecabezas que debía reconstruir para descubrir la verdad. Se inclinó sobre el escritorio, sosteniendo la carpeta entre las manos, y respiró profundo. Cada respiración era un recordatorio de que no podía fallar, que el engaño había durado demasiado y que él debía actuar con claridad y precisión. El silencio del despacho se volvió abrumador, y cada sonido lejano de la casa parecía amplificar su determinación de enfrentar la mentira y rescatar a su madre de un destino que nunca existió. Los documentos se desplegaron sobre la mesa de caoba como piezas de un rompecabezas macabro: certificados de defunción falsos, informes clínicos con detalles contradictorios, autorizaciones de cremación y facturas exorbitantes que nunca deberían haber sido pagadas. Pablo revisaba cada hoja con una mezcla de incredulidad y furia contenida. La mentira era monumental y meticulosamente organizada. Cada línea que leía confirmaba que alguien había manipulado la verdad con precisión, intentando borrar a doña Adela Velarde de su vida para siempre. La sensación de traición lo atravesó como un rayo. No solo habían falsificado la muerte de su madre, sino que también habían explotado su dolor para cubrir sus propios intereses. Pablo se recostó un momento, apretando los puños sobre la madera. Mientras la determinación lo llenaba, descubriría a los responsables, desarmaría la red de mentiras y traería a Adela de vuelta.
sin importar los obstáculos o peligros que tuviera que enfrentar en el camino. Pablo revisaba los documentos con meticulosidad, hasta que una nota en letra temblorosa captó su atención. Un registro de llamadas de la clínica señalaba contactos inusuales la noche de la supuesta cremación. Su corazón se aceleró. Aquel pequeño detalle era una grieta en la mentira perfectamente construida. Cada número registrado parecía apuntar hacia un patrón, alguien que había manipulado la historia de su madre. Por primera vez desde que abrió la carpeta, Pablo sintió una chispa de esperanzas. Si seguía ese hilo, podría reconstruir la verdad, encontrar a Karina y desenmascarar a quienes habían orquestado el fraude. Su plan comenzaba allí, con un simple número. Sin perder un segundo, Pablo marcó el primer número de la lista, su mano firme pese a la tensión. La voz al otro lado sonó profesional y fría, pero él percibió un nerviosismo que delataba secretos escondidos. Con preguntas precisas y calculadas, fue extrayendo información, registrando cada palabra y cada pausa. Sabía que cualquier error podía alertar a los responsables. Nuri lo observaba desde el asiento trasero, entendiendo que cada decisión de Pablo era vital. La niña permanecía en silencio, absorbiendo la gravedad de la situación. Aquella llamada era la primera pieza de un rompecabezas que podría conducirlos a la verdad y finalmente liberar a doña Adela de su encierro injusto. Cada respuesta que obtenía, Pablo añadía tensión a la atmósfera del auto. Las piezas del engaño comenzaban a encajar: documentos falsos, testimonios manipulados, contactos sospechosos. Su intuición le decía que estaban cerca de descubrir la ubicación real de Karina, pero también comprendía que cualquier paso en falso podía ponerla en peligro. Respiró hondo, recordando la fragilidad de Nuri y la urgencia de actuar con rapidez. La noche avanzaba y las calles parecían vacías, cómplices de su misión. Con cada kilómetro, Pablo reforzaba su determinación, recuperaría a su madre, desenmascararía la red de mentiras y protegería a Nuri, quien ahora se había convertido en su guía y luz en medio de la oscuridad. Finalmente, un dato crucial emergió: un nombre repetido en múltiples registros y llamadas, vinculado a una dirección en las afueras de la ciudad. Pablo sintió un vuelco en el pecho. Cada segundo contaba, y debía actuar antes de que los responsables se percataran de que los estaban investigando. Giró el volante con decisión y aceleró, sintiendo la adrenalina recorrerle el cuerpo. Nuri se aferró al asiento, consciente de que su coraje estaba llevando a Pablo hacia la verdad. La tensión en el aire era palpable, cada sombra parecía un posible observador. Pero Pablo no podía detenerse. Su madre estaba viva, y finalmente tenía una pista concreta que los acercaba a ella. Pablo abrió la carpeta con manos temblorosas, viendo los documentos que supuestamente confirmaban la muerte de su madre, doña Adela. Cada papel parecía una sentencia final: certificados de defunción, facturas exorbitantes, informes de cremación. Sin embargo, algo no encajaba. Su intuición lo alertaba de que todo era demasiado perfecto, demasiado conveniente. La burocracia había sido diseñada para encubrir, no para informar. Cada sello y firma le parecía una burla, un recordatorio de cuánto había confiado en quienes lo rodeaban. La habitación estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj, cada segundo amplificando la urgencia de descubrir la verdad. Sentía que el peso de la traición le comprimía el pecho. Doña Adela estaba viva, lo sabía. La carpeta solo era un juego de sombras, y él estaba listo para desentrañarlo, sin importar quién tuviera que enfrentar o qué secretos devastadores encontraría. Pablo examinó cuidadosamente cada informe de la clínica, con la luz de la lámpara iluminando rostros de pacientes y anotaciones médicas. Las dosis de sedantes, los informes de aislamiento y las prohibiciones de visitas se alineaban en un patrón inquietante. Todo parecía un secuestro legalizado, un confinamiento disfrazado de cuidado. Su corazón latía con fuerza, reconociendo la magnitud de la traición. ¿Cómo habían logrado encubrir la verdad de doña Adela? Las manos le temblaban mientras anotaba mentalmente nombres, fechas y documentos sospechosos. La verdad no podía esperar. Nuri descansaba a pocos metros,
inconsciente de que su guía había desenterrado un entramado de mentiras y conspiraciones. Pablo respiró hondo, dejando que la rabia se transformara en determinación. No volvería atrás. Cada paso, cada movimiento estaba destinado a rescatar a doña Adela y desmantelar la farsa que había envuelto su vida durante tanto tiempo. El silencio de la noche en el apartamento contrastaba con la tormenta que se gestaba en la mente de Pablo. Cada documento que revisaba reforzaba una certeza dolorosa. Doña Adela había sido privada de su libertad bajo un velo de legalidad. No era solo negligencia, era una conspiración, cuidadosamente planificada. Sus ojos recorrieron los informes, buscando un detalle que le ofreciera una pista, una debilidad que pudiera aprovechar. Cada número, cada firma, cada sello, resonaba en su conciencia como un eco de traición. Nuri, recostada en el sofá, dormía sin saber que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Pablo cerró los ojos un momento, respirando profundo. La decisión estaba tomada, enfrentaría a todos los responsables, rompería cada mentira y aseguraría que doña Adela regresara a casa. No había vuelta atrás. Con el corazón palpitando y la mente afilada, Pablo revisó una vez más los documentos de doña Adela, enfocándose en cada irregularidad. Una autorización de traslado con su firma falsificada, fechas que no coincidían con su presencia en el país, pagos a empresas dudosas, todo encajaba en un esquema de engaño meticuloso. La rabia hervía en sus venas, pero su determinación era más poderosa. Cada evidencia era un ladrillo en la construcción de su estrategia para rescatar a su madre. Nuri dormía plácidamente, ajena al peligro que acechaba más allá de las paredes del apartamento. Pablo sabía que el tiempo era crucial y que cada minuto perdido podía acercarla más a manos equivocadas. Respiró hondo, se ajustó la chaqueta y se preparó mentalmente para enfrentarse a la verdad, por cruel que fuera. La justicia y la verdad eran ahora su único camino. Finalmente, Pablo reunió todos los documentos, organizándolos meticulosamente sobre la mesa de caoba. Cada papel era una pista, cada informe un testimonio silencioso de la injusticia que doña Adela había sufrido. Sus dedos se aferraban al rosario que siempre llevaba en el bolsillo, un símbolo de fe y esperanza que lo conectaba con su madre. La noche afuera avanzaba, pero él no sentía cansancio, solo un fuego interior que lo impulsaba hacia la acción. Nuri se removía en el sofá, y él sonrió con suavidad, recordando que la niña era ahora su compañera y testigo en esta búsqueda de verdad. Todo estaba listo. Mañana, pensó, todo cambiaría. Mañana comenzaría el rescate, y nadie, ni la mentira ni la traición, impediría que doña Adela volviera a su hogar, viva y libre. Pablo guardó cuidadosamente todos los documentos en su maletín, asegurándose de que nada quedara fuera de lugar. Cada hoja representaba la verdad que había sido ocultada y la esperanza de rescatar a doña Adela. Se acercó a Nuri, que todavía dormía profundamente, y la cubrió con una manta ligera. Su pequeña respiración era un recordatorio de que no estaba solo en esta misión. Afuera, la ciudad dormía ignorante del peligro que acechaba, pero Pablo sentía que cada segundo contaba. Su mirada se posó en el rosario que colgaba del retrovisor, recordándole que la fe y la determinación podían más que cualquier obstáculo. Mañana sería el día en que la mentira se enfrentaría a la verdad, y él estaba listo para liderar esa batalla. La justicia de su madre no podía esperar más. El auto avanzaba silencioso por las calles desiertas, con Nuri recostada junto a él, todavía medio adormilada. Pablo conducía con precisión y concentración absoluta, trazando mentalmente rutas de escape y posibles obstáculos. Cada semáforo y esquina se convertía en un punto crítico, y cada ruido extraño despertaba un reflejo de alerta inmediata. La ciudad dormida era su aliada y su enemigo al mismo tiempo. Pensó en doña Adela, en su fuerza y en su ingenio. Recordó historias de su madre enfrentando adversidades y sintió un impulso renovado. La injusticia debía terminar esa noche. Nadie podría callar la verdad ni destruir lo que él estaba decidido a salvar. La determinación de Pablo se convirtió en un escudo, un fuego que iluminaba cada sombra de la ciudad.
Llegaron al basurero de Santa Aurelia cuando la primera luz del amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de naranja. Pablo apagó el motor y dejó que el silencio lo envolviera, escuchando solo la respiración tranquila de Nuri y el lejano murmullo del lugar. Cada paso que daban hacia el interior del basurero estaba calculado, cada sonido analizado. Pablo sostenía la mano de Nuri con firmeza, transmitiéndole seguridad, mientras sus ojos buscaban a doña Adela entre la maraña de desperdicios y sombras. No había margen de error. Sabía que la conspiración que la había mantenido cautiva podía ser astuta, pero también sabía que su determinación y su amor eran más fuertes que cualquier trampa. Cada instante contaba, y la vida de su madre dependía de su audacia. Finalmente, entre montañas de desechos, restos de cartón y estructuras abandonadas que parecían devorar la luz de la mañana, Pablo la vio. Doña Adela estaba allí, delgada, su ropa gastada por el tiempo y la exposición, pero sus ojos brillaban con un fuego de reconocimiento y fuerza que no había perdido. Su corazón se quebró y se llenó de alivio al mismo tiempo. Cada segundo de espera, cada momento de angustia, había valido la pena. Mamá, susurró con voz quebrada, y ella giró lentamente, sonriendo entre lágrimas, como si hubiera esperado toda su vida aquel abrazo. Nuri corrió hacia ella con los brazos abiertos, su pequeña figura lanzándose a un abrazo lleno de inocencia y ternura. Pablo no dudó, se unió a ellas, formando un triángulo de esperanza, amor y redención. Las lágrimas caían sin control, mezcladas con risas y sollozos, mientras el sol emergía en el horizonte, bañando el basurero en una luz cálida, casi milagrosa. Era como si el mundo reconociera su triunfo y la injusticia había terminado, la mentira que había envenenado sus vidas se desmoronaba, y el miedo desaparecía en el aire fresco de la mañana. Por primera vez en meses, respiraron sin miedo, con la certeza de que estaban juntos, completos. La música que doña Adela había enseñado a sentir, la fe compartida, y el amor inquebrantable los habían guiado hasta este instante. Pablo sostuvo las manos de ambas, sintiendo que el futuro ya no era incierto. La familia estaba reunida, viva, y lista para reconstruir su vida sobre la base más sólida, el amor y la esperanza que nadie, ni la oscuridad más profunda, podría destruir jamás. Si te gustó esta historia, suscríbete y deje tu like.